de esta tarde. El título que le he puesto a este mensaje es El Espíritu de Dios no es una persona. El Espíritu de Dios no es una persona, es una doctrina que nosotros tenemos en nuestra iglesia y en este día de Pentecostés, que hablamos acerca del Espíritu Santo y de las cualidades que tiene el Espíritu Santo. Pienso que también es necesario hablar de esta doctrina con respecto a que el Espíritu Santo no es una persona. Hay momentos en la vida donde uno siente que no puede más. Tal vez en algún momento se ha sentido solo, incomprendido o incluso abandonado. Los discípulos de Jesús también lo sintieron. Ellos se sintieron así cuando Él les dijo que pronto se iría. Pero Jesús no los dejó con una despedida fría. Él les dio una promesa. Les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro consolador. ¿Cómo debemos entender lo que Jesús quiso decir ahí en Juan capítulo 14 con respecto a la promesa de un ayudante o un consolador? Durante las últimas horas de Jesús con sus discípulos, Él prometió enviar este consolador. Y solo el Evangelio de Juan contiene este diálogo, donde menciona que les iba a enviar un consolador. Y este término consolador aparece solo 4 veces en el Evangelio de Juan, que está hacia el final de este libro, de este Evangelio. Veamos las escrituras que hacen referencia a esto. Pasamos a Juan capítulo 14, versículo 16. Pasemos ahí a Juan. Juan capítulo 14. En el versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26 de este mismo capítulo 14. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué comprensión podemos extraer de estos relatos? Hay otros pasajes o fuentes adicionales de información que pueden ayudar. La palabra griega paracletos tiene un significado rico y multifacético. La palabra proviene de para, que es al lado de, significa al lado de, está en griego, y kaleo, que significa llamar.
Literalmente, entonces, paracletos significa alguien llamado al lado para ayudar. Esos paracletos. Alguien llamado al lado para ayudar. Esta es una palabra significativa que se puede referir a una gran función espiritual del consolador que estamos hablando, tal como consejero, fortalecer, consolador, ayudador, consultor, abogado, intercesor, aliado y amigo. Tiene todas esas características o significados o ayuda, ¿cierto?, de esta palabra paracletos, que es el consolador. Entonces, como vemos, no se trata de un título pasivo, sino que es una función activa del Espíritu. Y en el Evangelio de Juan, Jesús usa paracletos para referirse al Espíritu Santo, prometido a los discípulos como alguien que estará con ellos después de su partida. Lamentablemente, el cristianismo tradicional, en todas estas descripciones de paracletos, cree que el Espíritu Santo es una persona, considerando que significa alguien al lado para ayudar. Entonces lo considera que es una persona, es una tercera persona que está ahí. Y sabemos que la doctrina de la Trinidad sostiene que el Espíritu Santo es una tercera persona divina junto al Padre y junto al Hijo. Por supuesto que esto no es bíblico, ya que esta falsa doctrina no refleja la verdadera naturaleza de Dios ni el futuro glorioso que Él ha diseñado para nosotros. Si buscamos la palabra Trinidad en la Biblia, podemos comprobar que no aparece registrada en ninguna parte de la Escritura. No existe la palabra Trinidad en la Biblia. Entonces, el primer concepto o enseñanza de la Trinidad surgió en la segunda mitad del siglo II, 100 años después de escrita la mayor parte del Nuevo Testamento. Los defensores de la Trinidad se apoyan fuertemente en un pasaje que aparece ahí en la versión Reina Valera, la Biblia que nosotros usamos como base para nuestros estudios. Este pasaje aparece en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Los invito a leer. Hay Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 7 y 8. Nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Las palabras a partir, desde, en el cielo, hasta en la tierra, no forman parte de los manuscritos del Nuevo Testamento. Estas palabras fueron agregadas por quienes publicaron la traducción de la Vulgata Latina, que es una traducción de la Biblia al latín, probablemente a comienzos del siglo IV, para después ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata Latina del año 800. Y en base a comentarios
el texto agregado figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX. Lo interesante es que el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, que dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, no aparece en las dos primeras versiones del texto recibido de 1516 y 1519. Durante los primeros siglos, la Iglesia compartió herejías como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Algunos escribas incluyeron notas explicativas sobre la Trinidad al margen, y con el tiempo estas notas entraron al texto como si fuera parte del original. Entonces, el consenso general de esto, y no sé si han escuchado hablar de la coma juanina, el texto, entonces el consenso general es que la coma juánica, también conocida como coma juanina o cláusula juánica o apócrifo juánico, es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Si uno busca en internet, simplemente coma juanina, le va a dar la historia acerca de estos versículos, que fueron incluidos posteriormente a las Escrituras. Esta es una añadidura apócrifa, introducida tardíamente en este texto, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esa epístola, y por tanto podemos decir que no pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional porque desde su punto de vista la coma juánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad, según ellos. Ahora, dentro de las versiones de la Biblia, la que posee correctamente la traducción de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, es la Nueva Versión Internacional, que nos dice la siguiente forma: tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Y la traducción del lenguaje actual nos deja aún más claros estos versículos, porque aclara los conceptos del espíritu, el agua y la sangre. La traducción en lenguaje actual dice de la siguiente forma: son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. Si se fijan, aclara cada uno de los conceptos: el Espíritu, el agua y la sangre. Creo que la doctrina formal de la Trinidad, como fue definida por los grandes concilios de iglesias de los siglos IV y V, no se encuentran en el Nuevo Testamento. Cristo ni sus discípulos nunca enseñaron esta doctrina de la Trinidad. Esta fue conocida por un espacio de casi 400 años. Es más, si el Espíritu Santo
fuera una persona, entonces, ¿por qué uno lo recibe después del bautismo con la imposición de manos? Si fuera una persona, uno al bautizarse no podría recibir entonces el Espíritu Santo. Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 1. Aquí si el Espíritu Santo es una persona, entonces ¿por qué Pablo no lo mencionó en sus saludos? Ni siquiera una vez. Y ahí como ejemplo está Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Si Pablo reconociera al Espíritu Santo como una persona, entonces podría haber dicho, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre y por el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo no menciona en los saludos al Espíritu Santo, porque claramente no es una persona. Entonces, ¿cómo se explica entonces, o cómo podemos explicar entonces cómo un hereje, como Simón el mago, él reconoció que el Espíritu Santo no es una persona? Él reconoció que el Espíritu Santo es un poder. Y está escrito, él lo reconoció ahí en Hechos capítulo 8, versículo 18. Veamos Hechos capítulo 8, versículo 18. Hechos capítulo 8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él reconoció que el Espíritu Santo es el poder de Dios y no una tercera persona. Podemos ver entonces que la doctrina de la Trinidad, doctrina que nuestra iglesia no profesa, niega y limita la naturaleza de Dios y enseña falsamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios compuesto por tres seres. ¿Qué es lo importante para nosotros? Lo importante para nosotros es cómo refutamos esta doctrina de la Trinidad. Cuando nos preguntan, ¿cómo nosotros podemos refutar esta doctrina? Una de las primeras escrituras para negar la Trinidad se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué significa esto? Para entender debidamente las palabras que Cristo quiso decir o dijo acá, debemos dirigirnos al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Amós capítulo 3, versículo 3, ahí se hace una pregunta retórica, que dice ahí en Amós capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y Jesucristo acá en Juan dice, yo y el Padre uno somos. Cristo y el Padre son de la misma mente.
Ambos están unidos, tanto en pensamiento como en propósito. Con esto en mente, entonces, podemos concluir que aquí en Juan capítulo 10, versículo 30, Cristo nos dijo: yo, el Padre y el Espíritu Santo, uno somos. Nos dijo eso Jesucristo. Por lo tanto, eso refuta inmediatamente la doctrina de la Trinidad. Si Dios fuese una Trinidad, ¿por qué tendría Cristo que excluir al Espíritu Santo en su explicación de relación de la deidad? No lo menciona, lo deja de lado. Vamos ahora a Juan capítulo 14, versículo 9. Juan capítulo 14, versículo 9. Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Cristo nos dijo: el que me ha visto al Padre y al Espíritu Santo. No lo dice, solamente hace mención al Padre. Queremos ver la relación que Dios y Cristo tienen, entonces ahora nos tenemos que dirigir a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos ver nuevamente aquí que no hay mención del Espíritu Santo. Solo hace referencia a dos seres: el Verbo y Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Nos dice: era y el Verbo era con Dios y el Espíritu Santo. No menciona tampoco al Espíritu Santo. Miremos ahora lo que el rey David imploró en Salmos capítulo 51, versículo 11. Salmo 51. Salmo 51. Versículo 11. Salmo 51, versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Si el Espíritu Santo fuese un ser distinto, con una mente y una conciencia propia, ¿habría podido David decirle al Espíritu Santo que no lo dejara? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y él está pidiendo que no lo deje, porque el Espíritu Santo es guía. Repasemos ahora lo que nos dicen las Escrituras con respecto del Espíritu de Dios. Nos dice que el Espíritu de Dios
llena todo el universo. Hay en Salmo 139, versículo 7. Pasemos a Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La Biblia usa analogías para mostrar cómo trabaja el Espíritu Santo en las mentes cristianas. Y hoy día, en esta fiesta de Pentecostés, hemos escuchado mensajes que nos han hablado de cómo el Espíritu Santo trabaja con los hijos de Dios. Nos queda claro que el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro consuelo, es nuestro ayudador, es nuestro abogado. Veremos 7 descripciones del Espíritu Santo que demuestran que no es una persona divina. Primera descripción, lo asemeja al viento. En Hechos capítulo 2, versículo 2. La escritura base de estas fiestas de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo asemeja al viento, el Espíritu Santo. También lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. Y saltando, estoy en Hechos, es Juan capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento, Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La misma palabra griega viento usada en estos versículos significa viento como espíritu. Segunda descripción, lo asemeja al fuego. Y eso lo vemos ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo le da la instrucción al joven Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Vemos cómo el fuego, el Espíritu Santo, como el fuego, debe ser constantemente agitado. Y Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, hablando del Espíritu Santo como fuego. Tercera descripción, se compara con el aceite, es comparado al aceite. Veamos Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13.
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es una escritura que nos da esta tercera descripción, que el Espíritu Santo es comparado al aceite. Cuarta descripción. Se asemeja o lo asemeja al agua. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 38. Que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Pero deja claro que el agua, esa agua de ríos de agua viva, dice es el Espíritu que habían de recibir, haciéndose la semejanza del Espíritu Santo al agua. Quinta descripción, es un don. El Espíritu Santo es un don. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, pasemos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. También acá se describe el Espíritu Santo, que es un don. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo también tiene esa descripción que es un don, el don del Espíritu Santo. Sexta descripción, es comparado con la fruta. Es comparado con la fruta. Y eso lo vimos ayer ahí en el mensaje de ayer en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Con tales cosas no hay ley. Entonces ahí el Espíritu es comparado al fruto, es el fruto del Espíritu. Última descripción y última, lo compara con una paloma. Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esa es la séptima descripción que podemos encontrar con respecto a el Espíritu Santo. Hermanos, con estas 7 descripciones, entonces podemos entender claramente que el Espíritu Santo no es una persona y por lo tanto no da cabida a una Trinidad. Por eso nosotros debemos renovar el Espíritu Santo día a día. Ese Espíritu Santo que nos fue dado al momento de bautizarnos. Esa porción que recibimos. Por lo tanto, no desaprovechemos el privilegio que Dios nos ha dado de participar de esta hermosa fiesta de Pentecostés, donde hablamos acerca del Espíritu Santo, de ese don que Dios nos ha entregado, ese Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece, pero tenemos una responsabilidad de estarlo avivando constantemente. En esta fiesta hemos podido entender cada vez más la importancia de lo que significa ese derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Y que no es una persona, es el poder de Dios. El poder de Dios, esa porción que Dios nos da a cada uno de nosotros. Para terminar con este mensaje, lo quiero dejar con las palabras del apóstol Pablo, que encontramos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amados hermanos, sigamos disfrutando lo que queda aún de esta fiesta de Pentecostés. Les deseo que todos ya tengan una muy linda semana, que terminen bien este día de Pentecostés en santidad y que reflexionemos en todos los mensajes que hemos escuchado este día y hacer este avivamiento en nuestro Espíritu Santo que tenemos, de dejar que nos guíe, dejar que nos lleven de la mano por ese camino para que no nos perdamos y tampoco en algún momento lleguemos a dejar al Espíritu Santo de hacerlo crecer en ese fruto. Así que hermanos, les deseo un buen término de día y feliz fiesta de Pentecostés para todos.